Perfecto, muchas gracias y buenos días. Solo me confirman si se ve por ahí la pantalla. Sí, la podemos ver. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como hemos estado haciendo la dinámica en en las últimas capacitaciones, lo que les pido es que si por favor pueden encender su cámara. ¿Verdad? Eso nos invita y nos obliga en cierta medida a estar presentes y a tener pues, este contacto visual a pesar de que es un medio digital. Gracias a los que ya lo hicieron. Los que no lo han podido hacer, pues entendemos que están en algunas otras lugares o conectividad también a veces es un problema, pero si pueden hacerlo, por favor, la invitación es a que lo hagan para poder estar presentes en la actividad. Les prometo que esto es una hora y es una hora de tiempo, ¿verdad? La que hay que dedicarle nada más para poder intentar digamos que puedan quedar esos conceptos que hemos hablado. En la sesión uno, que fue nuestra primera sesión, hablamos de planificación estratégica para el desarrollo económico local y territorial. En la sesión número 2 hablamos de la identificación de las potencialidades y desafíos territoriales, que fue nuestra sesión anterior. Y en esta sesión, que es nuestra última sesión, vamos a hablar de la gestión de recursos y financiamiento para proyectos locales. Esto ha sido un poco la secuencia, digamos, de lo que hemos ido revisando y lo que hemos ido, digamos, puntualizando, ¿verdad? A través de estas sesiones. Y vamos a empezar esta última sesión siempre haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en la última sesión. Y aquí les pido, ¿verdad? A las personas que quieran participar, por favor, solo abran su micrófono y pueden ingresar. La primera pregunta, para recordarnos un poco de una manera aplicada de qué fue lo que vimos en las últimas reuniones, es esta pequeña pregunta que, digamos, ya conlleva, digamos, un tipo de análisis muy rápido y es la habilidad que queremos despertar en estas sesiones, ¿verdad? Para que ustedes puedan empezar a analizar muy rápidamente un tema y poder entender qué tipo de enfoque hay que tener. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor el enfoque estratégico para abordar un territorio, en este caso un municipio, por ejemplo, o una comunidad, con alto potencial turístico, pero con baja conectividad vial y débil institucionalidad? La opción A es invertir en campañas de promoción turística digital. La opción B es enfocar la estrategia en atraer inversiones de extranjeros en alianza con los actores locales. La opción C es fortalecer las capacidades de gestión municipal y mejorar la infraestructura vial articulando con actores del sector turístico. Y la opción C es crear un festival cultural anual para atraer potenciales turistas que visitan zonas cercanas. Como hablamos en la última reunión, ¿verdad? No es que hayan buenas y malas en este caso, en este tipo de pregunta, pero hay unas que son mejores que otras, ¿verdad? Basados en el entendimiento de los retos que hay y las potencialidades que hay. Entonces, estamos hablando de un territorio con alto potencial turístico, pero con desafíos en temas de conectividad vial y débil institucionalidad. Entonces, un voluntario, ¿qué pregunta podría reflejar de mejor manera una respuesta estratégica a este tipo de situación como la que vemos en la pregunta? Lic es la C, Excelente. ¿Por qué, Marlene? porque si nos enfocamos en fortalecer las capacidades, prácticamente estaríamos abarcando la estrategia de inversión de extranjeros. Exacto. Entonces, tienes un potencial, muchas gracias, Marlene, excelente. Tienes un potencial turístico que tú puedes perfectamente hacer una campaña de promoción turística digital y llegar a mucha gente, pero ¿qué va a pasar? Que la gente no va a poder llegar o va a ser muy costoso el poder acceder al lugar porque no hay una conectividad vial y luego el municipio no va a poder, digamos, tener la capacidad de gestionar proyectos adicionales que se requieren. Entonces, como les decía al principio, no es que haya respuesta buena o mala. Hay mejores respuestas y mejores abordajes a los desafíos y a las potencialidades que encontramos. En este caso, por ejemplo, la respuesta A no es que esté mala, como les digo, y las hemos visto, ¿verdad? En Guatemala, el INGUAT hace muchas campañas alrededor del posicionamiento del país y el tema turístico, pero la realidad es que un turista que viene a nuestro país, para empezar, se le obliga a ir a la ciudad de Guatemala como primer punto digamos, de destino. Luego tiene que salir de la ciudad con ese tráfico de la ciudad que hay, que se pueden tardar 2, 3 horas para salir y llegar a Antigua. Entonces ahí tenemos un problema principal que es de conectividad, ¿verdad?
Entonces, esas son las cosas, y como bien decía Marlene, a mi criterio la mejor respuesta es la C, porque se enfoca en resolver los problemas que luego vas a poder hacer una promoción turística, vas a poder de verdad hacer que un flujo interesante de turistas llegue a municipio, a tu destino. Pero si no están resueltos otros temas que son desafíos u obstáculos para poder promover el turismo, y si mi municipalidad en este caso no está preparada para gestionar capacitaciones con la industria hotelera, capacitaciones con los vecinos para que puedan aprovechar de verdad la llegada de turistas en la zona, si el municipio no está preparado, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que pusimos en las sesiones anteriores, para trabajar con las mujeres de mi área, para hacer cooperativas de textiles, y verás, pueden seguir con el ejemplo más allá. Realmente la campaña puede estar muy bonita, pero yo no voy a aprovechar de una manera sostenible los esfuerzos que haga en temas de comunicación o de promoción turística. Lo mismo si atraigo inversionistas extranjeros, eso está muy bien, pero eso va a tener un límite y una capacidad muy limitada de impacto porque hay problemas que tengo que resolver primero. Entonces, esto nos invita, ¿verdad?, a reflexionar, como lo hacía Marlene, en decir, ok, ¿qué es el tema que de una forma principal impacta los problemas que estoy teniendo y también potencializa de una forma sostenible, en este caso, el potencial turístico que tiene mi zona? Otra vez, crear un festival cultural está perfecto y está bien, hay que hacerlo, pero eso no me va a resolver de forma sostenible el problema que tengo de conectividad vial y de institucionalidad en mi municipio. Entonces, si yo trabajo de una forma un poco más organizada, entendiendo mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades, mis amenazas, haciendo el análisis FODA, vamos a llegar a la conclusión que es una mejor respuesta, la número C, porque trabaja en la gestión municipal, en las capacidades de la municipalidad de gestionar tal como se está haciendo en estas sesiones, ¿verdad?, de capacitar a los colaboradores de la municipalidad para que puedan de una manera más estratégica gestionar, poner prioridades y sobre todo enfocarse en la infraestructura vial, que es un desafío en nuestro país. Y no basta más que ponerse en los zapatos de un turista que viaja por horas por avión, llega a la ciudad y si luego quiere ir a Quetzaltenango, por ejemplo, si bien le va a tomar 4 horas, ¿verdad? Eh, si bien le va, bueno, depende de la hora y todo, pero solo salir de la ciudad ya es un reto. Entonces, esos son obstáculos para el turismo en este caso, ¿verdad? Que estamos conversando en este pequeño ejemplo. Y ese es el tipo de análisis rápido que ustedes tienen que desarrollar, ¿verdad? Porque eso sucede mucho y sucede en el día a día, bueno, a todo nivel, a nivel municipal, a nivel nacional y a nivel también personal, ¿verdad? A Quiero, veces uno, sí, por favor, para agregar, ¿verdad? Como bien lo muchas mencionaba gracias. al principio, que no es que sean respuestas buenas o malas, sino quizá tiene que ver las fases, ¿verdad? Es decir, la primera fase a nivel estratégico, pues sería el inciso C, ¿verdad? Pero los demás sí se pueden aprovechar, pero viéndolo con un enfoque más táctico, ¿verdad? Seguramente es importante realizar lo demás, pero en fases posteriores, únicamente. Exacto, gracias Tomás. Es que es justo, ¿verdad? Entonces, como conversábamos, es justo el resumen que haces, es eso. Las demás no es que están malas, sino que realmente no responden al problema de fondo, que es la baja conectividad y la débil institucionalidad para aprovechar el potencial turístico. Estas pueden ser, como tú bien dices, acciones de un plan más grande, pero no es el enfoque estratégico está en el C. Las demás son acciones un poco más puntuales, ¿verdad? Así que bueno, vamos a seguir a la siguiente pregunta, pero muy buenas reflexiones que hemos tenido en esta pregunta, porque es mucho más práctica y ya te pone a pensar mucho más, ya no es tan fáciles como las de las sesiones anteriores, estás aplicando el conocimiento que hemos ido conversando, ¿verdad? La siguiente pregunta, para seguir con nuestro ejemplo, y en estos mini casos, ¿verdad?, de reflexión es, un municipio detecta las siguientes características: alta participación comunitaria, presencia de jóvenes emprendedores, pobreza y limitada cobertura educativa. ¿Cuál sería una estrategia coherente con este diagnóstico? Opción A, invertir en maquinaria agrícola municipal para aprovechar la mano de obra local. B,
Crear alianzas con centros de formación para jóvenes y fomentar negocios comunitarios a través de procesos de capacitación. C. Instalar un centro comercial privado como motor de desarrollo para que contrate mano de obra local y los vecinos puedan colocar sus tiendas. D. Mejorar la infraestructura educativa para que los niños puedan tener un mejor futuro. De nuevo, siguiendo el mismo ejemplo, y como muy bien lo mencionaba Tomás, no hay respuesta mala, pero hay una respuesta que tiene un mejor abordaje estratégico al problema y al desafío, ¿verdad? Del municipio en este caso, y que podría en todo caso aprovechar esa potencialidad. Como hablamos en la sesión anterior, ¿verdad? No hay un abordaje único y lo que para mí puede ser un 6 para la persona que lo está viendo del otro lado puede ser un 9. Entonces, para lo que a mí puede ser una debilidad, para el otro lado puede ser una oportunidad. Entonces, algún voluntario que quiera contestar a esta pregunta, ¿cuál creen que es la que mejor responde al desafío estratégico? Pensaría que es la literal B, en donde indica crear alianzas con centros de formación para jóvenes y fomentar negocios comunitarios a través de procesos de capacitación. Excelente. Yo pienso lo mismo que tú. ¿Alguien que piense diferente? Perfecto. Luis, tal vez si nos pudieras ampliar un poco más, ¿por qué crees que es esta la mejor y no las demás? Porque las demás no están malas, ¿verdad? Lo que hemos hablado. Exacto, buenos días para todos y todas. Solo aclaro, mi nombre es José Saiz, solo que estoy utilizando una máquina que anteriormente era de el compañero Luis Ochoa, por eso aparece ahí, pero mi nombre es José No te Saiz. preocupes. Ok, Gracias, José. entonces, gracias por el espacio. Pues básicamente porque lo que se presenta como potencial es la alta participación comunitaria, la presencia de jóvenes emprendedores, pero dentro de las debilidades que se tienen, pues está la pobreza y la limitada cobertura educativa. Entonces, en principio, pues es fundamental potenciar esta parte que se tiene, pues ahí sí que reduciendo las limitaciones, que es la parte educativa. Y acá, pues yo pienso que con la creación de alianzas con centros de formación y todo, pues se contribuye a desarrollar las capacidades de los jóvenes emprendedores y con los negocios comunitarios, pues igual se fortalece esa parte. Excelente, gracias Luis. Vamos a reflexionar un poco más sobre esta pregunta porque como les decía, no hay respuesta mala. Solo hay una respuesta que, desde mi punto de vista y compartiendo con Luis su respuesta, aborda de mejor manera, aborda de una manera estratégica los desafíos y las potencialidades que tiene el municipio. Entonces vamos por partes. ¿Qué tenemos? Un municipio con alta participación comunitaria. Eso es una fortaleza. Hay municipios donde uno convoca a un curso, a un taller, a una capacitación o a un proceso de diagnóstico participativo y la gente sencillamente no se aparece porque está ocupada trabajando en labores personales, familiares, pero hay una participación alta, nos está diciendo aquí el caso. O sea, la gente, si se le convoca, participa. Hay de haber un tejido social que está bastante cohesivo y estructurado y que realmente logra coordinar y organizar a las personas para que puedan participar. Si yo, por ejemplo, llamo a una campaña de limpieza de mi municipio, seguramente voy a tener una alta participación. Esto no ocurre en todos lados, entonces es una característica del mini caso que estamos evaluando. Lo segundo, presencia de jóvenes emprendedores. Otra cosa que no sucede en otro lado. Aquí hay jóvenes que se están emprendiendo y que tienen una necesidad o una energía por querer tener un negocio propio, por querer establecer un comercio. En otro lado, los jóvenes, por ejemplo, sencillamente, en algunos municipios se da el caso de que reciben remesas de sus padres que se fueron a Estados Unidos y los jóvenes están en sus casas y no tienen mayor incentivo para querer emprender. Más bien, ¿verdad? Están en una, digamos, una actitud un poco como de estar mantenidos por los ingresos familiares que vienen de las remesas. Eso sucede en algunos municipios, es una realidad. En este caso, estamos viendo que el mini diagnóstico que nos está presentando es jóvenes que tienen esta energía de emprendimiento. Entonces, tenemos una alta participación, una presencia de jóvenes emprendedores, pero tenemos estos desafíos, que aún así hay índices de pobres con muchos municipios de nuestro país y que hay una limitada cobertura educativa, como en muchos municipios de nuestro país. Entonces, la respuesta de, por ejemplo, mejorar la infraestructura educativa para que los niños puedan tener un mejor futuro, no es que esté equivocada, porque eso es algo, como bien decía Luis, ¿verdad? Es algo positivo y es algo que podría hacerse.
Pero para enfrentar este desafío, tenemos que, si se recuerdan en nuestra sesión anterior, tenemos que minimizar el impacto o más bien ir cerrando las brechas de las debilidades que tenemos y tenemos que capitalizar con las fortalezas que tiene en este caso, nuestro municipio. Entonces, ¿cómo hago para aprovechar esta alta tasa de participación comunitaria y la necesidad que tienen los jóvenes de emprender, a pesar de mis limitaciones? Entonces, creando alianzas con centros de formación para jóvenes y fomentando negocios comunitarios, voy a aprovechar justamente estas potencialidades que tiene ya mi municipio, porque yo sé que si voy a lanzar un curso de capacitación, la gente va a llegar. No me va a suceder que voy a lanzar un curso de capacitación y la gente no va a llegar, como sucede en otros lados. En este caso me está diciendo que sí hay una alta tasa de participación y que hay gente que tiene necesidad, jóvenes específicamente, que están requiriendo o tienen esta energía del emprendimiento. Entonces, voy a potenciar estos temas para dar educación en temas de negocios. Eso va a impactar de manera directa la pobreza y también, obviamente, el tema educativo. Por supuesto, en la respuesta de, ¿verdad? Ojalá que los municipios tuvieran todos los recursos para poder hacer las acciones A, B, C y D. Pero la realidad es que si yo quiero mover la aguja del problema que tengo enfrente, tengo que elegir porque mis recursos son limitados, ¿verdad? Entonces tengo que priorizar. Y como bien decía Luis, ¿verdad? La respuesta B pareciera abordar de mejor manera este reto que tengo como municipio. Entonces, eh, otra vez, ¿verdad? Y siguiendo el ejemplo anterior, invertir en maquinaria agrícola municipal para aprovechar la mano de obra local no parece una mala idea, pero realmente es más una acción puntual dentro de un plan estratégico que en este caso, creo yo, representa, y compartiendo con Luis, representa de mejor manera la respuesta B, ¿verdad? Yo creo alianzas, capacito a la gente, fomento negocios, sobre todo con los jóvenes. Estoy educando a la gente, estoy pegándole a la educación. Y dentro de este plan, yo podría meter invertir en maquinaria agrícola municipal, por ejemplo. Es una acción de este plan. El centro comercial, ¿verdad? Está muy bonito, pero si yo me enfoco hoy en intentar atraer la construcción de un centro comercial privado, sí me va a generar empleo en el corto plazo, pero ese centro comercial se va a construir y luego pues no van a haber más plazas de trabajo. Y los locales que hayan ahí van a ser muy difícilmente ocupados por personas que viven en mi municipio porque no tengo la capacidad de haber generado previamente emprendimientos locales, ¿verdad? Para que la gente ponga pues algún tipo de tienda de artesanías, por ejemplo, o de textiles, o de café, o de cacao, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo es importante y todos son buenas, pero hay un orden lógico, ¿verdad? Que tengo que ir desarrollando y que tengo que ir comprendiendo. Las herramientas que vimos en las sesiones pasadas nos ayudan justamente a descubrir ese orden lógico y también, ¿verdad? Entender cuáles son esos desafíos que tengo que minimizar o tengo que ir reduciendo poco a poco y también las potencialidades que tengo que utilizar como trampolín para poder saltar, ¿verdad? Creo que levantaba la mano alguien en el chat. Sí, Adelante, por favor. Marlene. estaba viendo que aquí la pregunta es, ¿cómo detectar la presencia de jóvenes emprendedores? Em, También podría ser a través de un estudio, un diagnóstico local que se realice en un determinado lugar para poder detectar la incidencia de los jóvenes, lo que se quiere em, detectar, ¿verdad? ¿Qué sector más que todo? Que eso nos ayudaría bastante ya para crear las alianzas con los centros de formación o la instalación de un centro comercial privado, en mi punto de vista. Claro, aquí el tema, Marlene, es que te están dando un diagnóstico ya previo, ¿verdad? Te dicen que el municipio tiene estas características. Digamos, aquí ya se hizo el análisis muy rápido. Entonces te están dando como premisas que hay una alta participación comunitaria y la presencia de jóvenes emprendedores. Pero hay pobreza y hay limitada cobertura educativa. La pregunta es, ¿qué haces tú con eso? O sea, si tienes que escoger, una de estas es, ¿cuál crees que responde de mejor manera a esta estrategia? Esa es un poco la pregunta, ¿verdad? Que lo entendí de Entonces, una manera diferente. no te Entonces, preocupes, ya que no, con la falta de señal de internet. no te Pero estoy de preocupes. acuerdo entonces con el compañero que la respuesta es la B.
Excelente, gracias, Marlene. Entonces, eso es, ¿verdad? No hay respuesta buenas y malas, como les mencionaba. Lo que hay es mejores abordajes al reto y a las oportunidades que nos están mostrando. Entonces, en este tercer sesión, en esta tercera sesión, lo que vamos a intentar hacer es cómo luego de que ya identificamos, porque lo que hicimos en las reuniones pasadas es establecer herramientas para identificar qué es lo que necesita el municipio, cuáles son esos problemas y los desafíos. También definimos qué queremos lograr. Lo que queremos ver hoy es, y ahora que tengo eso ya claro identificado, cómo lo hacemos posible. Y esto pasa por el financiamiento y la gestión de recursos, porque, verá, yo otra vez, si no, esto se va a quedar en una idea muy bonita o se va a quedar en un papel muy bonito que yo tengo que llevar a la realidad. Entonces, el objetivo de esta sesión es comprender cómo identificar fuentes de financiamiento o fuentes y gestionar recursos para proyectos de desarrollo local. Esta es la parte también ya final, digamos, de cualquier proyecto. Entonces yo entendí de vuelta, entendí cuál es el problema, entendí cuál es el desafío, entendí cuál es la fortaleza, la debilidad, la oportunidad y la amenaza de mi municipio o del proyecto que yo quiero echar adelante y su contexto. Hice análisis digamos, del árbol de problemas, hice un diagnóstico participativo, ¿verdad? Entendí quiénes son los actores más importantes en mi municipio o en mi organización sobre ese problema. Y el siguiente paso es, ok, listo, ¿cómo hago para financiar y tener los recursos que no solo son, vamos a ver en la siguiente diapositiva, que no solo son financieros, para poder llevar a cabo el proyecto o el plan o el programa que estoy pensando y que estoy diseñando? Esta es, ¿verdad? También una parte muy crítica de cualquier proyecto, porque eso nos acerca o nos aleja de convertirlo en realidad. Como cualquier proyecto en la vida, ¿verdad? Generalmente hay tres tipos de recursos, que son los financieros, que en el caso de los municipios y los gobiernos, pues tienen diferentes formas de financiamiento. Los fondos nacionales o los presupuestos nacionales que ya están establecidos o municipales en este caso, la cooperación internacional, la banca de desarrollo, los ingresos propios municipales que se puedan ir generando a través de diferentes iniciativas, eh, los recursos técnicos, ¿verdad? Que aquí entra el apoyo de universidades, de tanques de pensamiento, de ONGs, de asociaciones, incluso de ministerios. Bueno, aquí hay, etcétera, ¿verdad? Hay muchas potencialidades de cómo obtener recursos de este tipo. Y luego los recursos sociales o comunitarios que implican mucho, como mencionábamos en uno de los ejemplos, la participación ciudadana, el trabajo comunitario. Muchos departamentos y municipios del país, las comunidades participan activamente, incluso en la implementación de proyectos de infraestructura gestionados por las propias comunidades en alianza con la municipalidad, por ejemplo, que son cosas que no ocurren en otros países. Entonces, a veces lo que uno da como por sentado o normal, en otros países no ocurre en absoluto, ¿verdad? La gente jamás dedica una hora de su vida de trabajo comunitario para mejorar su comunidad. O sea, eso ocurre, pero no es normal, no es algo que sea tan normalizado como en unos municipios, como en algunos municipios de Guatemala, ¿verdad? Que esto es mucho más normal. Entonces, los recursos pueden ser, ¿verdad? Otra vez, financieros, técnicos y sociales. Yo me atrevería a decir que en estos años que estamos viviendo, en los 2025 estamos hoy, pero desde hace ya 10 15 años, el problema no es tanto financiero y a veces uno creció con esta mentalidad, ¿verdad? Que el desafío generalmente es financiero, pero hoy afortunadamente existen muchos mecanismos, digamos, de financiamiento para los proyectos. Lo que pasa es que hay que aprender a cómo plantearlos y cómo pedir el financiamiento, ¿verdad? Pero realmente la brecha de acceder al dinero se ha ido cerrando de una manera bien pronunciada en los últimos años porque cada vez tienes más mecanismos para poder financiar, digamos, algunos proyectos, algunas iniciativas y algunos programas. El recurso técnico, ¿verdad? También se ha ido cerrando una brecha muy importante, porque antes el conocimiento estaba centralizado o estaba monopolizado por alguna universidad, algún profesor universitario. Hoy el conocimiento técnico ha tendido a democratizarse por el uso de la tecnología, ¿verdad? Por el uso
digamos, hoy, y seguro, y tengo entendido que van a hablar un poco de esto más adelante en otros módulos, sobre el uso de la inteligencia artificial, que probablemente es lo más revolucionario que ha ocurrido en los últimos años, y creo que va a cambiar de una forma profunda, digamos, en la manera en cómo funcionan nuestra sociedad. Y obviamente esto a nivel municipal hay que entenderlo y hay que subirse a esa ola, porque si no se sube uno a la ola, lo termina uno ahogando, ¿verdad? Pero bien importante, ¿verdad? Cómo la brecha que antes tenías que conseguir un especialista en algún tema, hoy este conocimiento cada vez está más al alcance de los ciudadanos, y específicamente lo que nos atañe hoy a nivel municipal, ¿verdad? Hoy hay un recurso técnico bien importante que puede ser accedido por parte de las municipalidades y los equipos que conforman parte de las municipalidades en esto. Eh, y en la parte social, que tal vez aquí es donde están los retos más importantes, ¿verdad? Porque obviamente las comunidades se han transformado mucho, ha habido muchos fenómenos sociales importantes como la migración, por ejemplo, que ha transformado de forma profunda la vida normal, entre comillas, o lo que entendíamos algo antes como normal en las comunidades y los municipios de nuestro país. Esto, otra vez, ¿verdad? Siguiendo la secuencia anterior, puede ser un reto o puede ser una oportunidad, dependiendo de cómo lo miremos y dependiendo de lo que queramos hacer en términos de los proyectos que queramos plantear. Pero esos son generalmente los tres tipos de recursos. De manera muy general, uno puede profundizar más, pero no es el objetivo de esta sesión, sobre los recursos que existen. Y lo importante es entender que tenemos que tener estos tres tipos de recursos para poder llevar a cabo cualquier tipo de proyecto que vamos a proponer. Financiero, porque al final del día todo representa un recurso financiero. eh, Incluso la hora hombre invertido en un proyecto, pues se puede cuantificar y se puede llegar a establecer cuál es el costo de que una persona, por ejemplo, esté en esta sesión tomando este curso, ¿verdad? Fácilmente se puede cuantificar tomando la hora que estamos invirtiéndole a este proyecto por el costo promedio, digamos, de los salarios que están, de las personas que están involucradas en este proyecto, y lo llevamos ahora y podemos saber cuánto dinero se le ha invertido a este proyecto. No es visible porque es un costo que está hundido, por así decirlo, porque ya está asumido por la municipalidad o la mancomunidad o red ciudadana en este caso, pero todo se puede cuantificar. Lo mismo con los demás. Entonces es bien importante pensar siempre en estos tres niveles de recursos para los proyectos que vamos a impulsar, porque, ¿verdad? No todo es financiero, y también hay recursos que son internos y externos. Hay recursos, como mencionábamos en el ejemplo anterior, que ya están establecidos, como el presupuesto municipal o el presupuesto nacional. Hay recursos adicionales que las municipalidades también pueden ir adquiriendo para llevar a cabo ciertos proyectos en específico, como las tasas, los arbitrios o las contribuciones especiales. Y luego también hay, digamos, la posibilidad de recursos que estaban destinados para eh, un objetivo A, pues se pueden cambiar para un objetivo B, obviamente cumpliendo con los requisitos administrativos ¿verdad? Y la parte legal correspondiente, pero sí se pueden hacer o apalancarse de recursos internos existentes para poder llevar a cabo estos proyectos. Y como hablábamos anteriormente, también pues, existen recursos externos como el gobierno central, a través del CONADUR, por ejemplo, a través de SEGEPLAN, a través de FONPETROL para las municipalidades que están dentro de áreas de explotación petrolera, ¿verdad? Ellos tienen un recurso externo que al menos les llegaba hasta hace poco, que mensualmente les depositaban pues sumas importantes como parte del Nacional del Petróleo. La cooperación internacional, ¿verdad? También tiene fuentes de financiamiento externos que nos pueden ayudar. Financiamiento técnico, ¿verdad? Porque también pueden ayudarte con traer expertos en diferentes temas para ayudarte a hacer algún programa o algún proyecto en específico. GIZ, bueno, USAID ya no tanto porque ya está cerrado, o más bien hay que eliminarlo, pero la Embajada de Estados Unidos y digamos, el Servicio Exterior de Estados Unidos sí tiene aún planes específicos de desarrollo, ¿verdad? Los programas como muy concretos en diferentes materias que son del interés de la actual administración en Estados Unidos. La Unión Europea también tiene proyectos muy importantes. El sector privado tiene fondos
muy importantes que a veces yo creo que se pasan por alto. Las empresas, dependiendo del tamaño, dependiendo también del tipo de industria en el que están, tienen programas de responsabilidad social empresarial, y tienen esta apertura para generar alianzas público-privadas porque también les interesa el desarrollo, digamos, de los municipios donde están ubicados. Pero ha faltado mucha como comunicación, entre empresa y sector público, y a veces las empresas terminan haciendo e implementando estos fondos de manera, casi que autónoma, sin coordinación con la municipalidad. Yo les invito cuando hagan siempre su análisis de actores, digamos, el poder tener esta claridad de que hay recursos. Lo que pasa es que a veces no sabemos dónde están o no los hemos identificado. Yo he trabajado con consultoría con varias empresas, y tienen programas muy robustos de responsabilidad social empresarial donde invierten en educación, donde invierten en salud, invierten en capacitaciones para los jóvenes y las comunidades que están alrededor de sus zonas de influencia, pero generalmente no encuentran un aliado o un puente de comunicación con las municipalidades. Y yo creo que estos son temas que deben de reevaluarse porque muchas empresas incluso están obligadas, por los esquemas de certificación que tienen, a hacer este tipo de inversiones. Y lo que falta pues es tener ese canal, de comunicación y coordinación un poco más abierto, ¿verdad? Entre municipio y empresas. Me refiero a ambas vías, porque a veces las empresas, pues cuando encuentran trámites burocráticos muy, digamos, como un obstáculo muy fuerte a la velocidad que ellos quieren, terminan mejor yéndose por su lado, pero eso, ¿verdad? Es un impedimento a la coordinación y a la alianza público-privada que debería existir. ONGs, fundaciones y mancomunidades también a veces tienen, recursos propios, ¿verdad? Que por ahí obviamente hay que priorizarlos y debe de ser como muy, muy específico. Y vamos a ver ahorita unas recomendaciones para poder plantear estos solicitudes de fondos, ¿verdad? De una forma mucho más exitosa. Fondos temáticos, hay muchos fondos temáticos ambientales, de infraestructura, hay banca de desarrollo que se dedica específicamente a ciertos problemas. Entonces yo si por ejemplo voy a ir a pedirle al Banco Centroamericano de Integración Económica un financiamiento para mejorar, yo qué sé, la infraestructura de turismo, en un municipio, va a tener menos probabilidades de ser exitoso si yo le planteo un proyecto para mejorar la infraestructura vial de un municipio. Hay como mucha especialización en los fondos. eh, en la parte ambiental, por ejemplo, hay muchísimos fondos que son como desconocidos, pero que hay organizaciones que se dedican específicamente a financiar, proyectos de conservación o proyectos de reforestación, lo mismo con infraestructura. Y yo les mencioné en una sesión el tema de los fondos nacionales del agro, que financian muchos proyectos para, gente que quiere emprender en el agro, ¿verdad? Entonces, cooperativas que quieran emprender en temas de café, de cacao, de cardamomo, el Fondo Nacional del Agro, si uno llega cumpliendo con un proyecto que tiene viabilidad técnica, que responde a una estrategia más importante en el municipio y que está hecho con los criterios que hemos venido conversando, pues yo he visto que les han aprobado créditos con capital semilla importantes para compra de maquinaria, para compra, digamos, de insumos que son, pues, podrían ser bastante inaccesibles si no tuviéramos, este tipo de capital semilla, ¿verdad? En algunos proyectos. Entonces, hay que pensar un poco fuera de la caja, ¿verdad? A veces uno se queda solo con el tema del presupuesto municipal, pero hay proyectos y hay actores que están interesados en desarrollar los municipios donde están. Y eso es bien importante, ¿verdad? Para ustedes que están, digamos, en la administración pública local, que tengan ¿verdad? Ese pensar fuera de la caja y entender de que hay gente que está interesada, como el caso del sector privado, tal vez no en financiar el 100%, pero en al menos dar algún tipo de ayuda, para que los temas que a ellos les interesen también caminen, que son temas de interés común al final del día, ¿verdad? Porque les interesa a nivel municipal. Eh, Y, digamos, una de las herramientas para presentar estos proyectos financiables, eh, muy, hay como buenas prácticas al final del día para poder
presentar este tipo de proyectos. Primero es tener una ficha técnica del proyecto, ¿verdad? Que en las primeras páginas resuma el título, la justificación del proyecto, la población beneficiada, las actividades clave, el presupuesto estimado y el cronograma. Como hablamos en las sesiones anteriores, si ustedes hacen un diagnóstico bueno del problema, si pueden explicarme cómo van a ir del punto A al punto B en el proyecto, cómo vamos a mover la aguja, si explicamos los tiempos con claridad y si explicamos cómo va a ser el tema presupuestario, de dónde van a salir los fondos, eh, los proyectos van a tener una mayor probabilidad de tener un financiamiento, digamos, aprobado, ya sea por una entidad pública, por una entidad privada. El tema de un resumen ejecutivo convincente también ayuda mucho porque a veces la gente no lee. La gente no, nosotros no leemos. Tendemos a ver solo los resúmenes muy rápidamente o muy por encima. Entonces, esta parte es muy importante, hacer un resumen ejecutivo convincente del proyecto junto con la ficha técnica. Porque desde aquí la gente ya comienza a filtrar si un proyecto es bueno o si un proyecto es adecuado para lo que yo puedo colaborar, ¿verdad? En las sesiones anteriores vimos ya el plan estratégico y sus complementos, ¿verdad? Es decir, hacer el FODA, hacer todo el proceso que hemos hablado de los pasos para poder definir el problema, para poder definir cuál es la misión y visión, cuáles son los objetivos. Es decir, esa metodología que vimos en las sesiones anteriores es muy importante y los va a ayudar mucho a poder plantear proyectos que sean financiables, ¿verdad? Si yo voy con una entidad pública, con una entidad privada, si llevo este orden y llevo esta estructuración, digamos, del proyecto que estoy pensando, van a ver, no es que esté garantizada, pero las probabilidades van a estar a su favor, porque la persona que va a estar del otro lado leyendo su proyecto y que va a filtrar su proyecto y lo va a someter a alguna aprobación, va a entender que hay todo ¿verdad? Un orden lógico y que van a ir del punto A al punto B. Y me están explicando las etapas, las acciones, los tiempos, los responsables, los recursos, los indicadores de mi proyecto. ¿Se recuerdan que hablamos mucho del tema que deben de ser indicadores SMART, específicos, medibles, alcanzables, en un tiempo, ¿verdad? Que sean realistas y que se defina con claridad lo que quiero lograr en ese plazo de tiempo. Entonces, eh, este orden lógico va a hacer que sus proyectos tengan, no solo sean más fácilmente explicables, sino que también va a hacer que la persona que va a recibir las solicitudes de financiamiento, ya sea a nivel interno o a nivel externo, digan, ok, tengo claridad de que este proyecto me va a llevar del punto A al punto B. Siguiendo el ejemplo que vimos en las preguntas anteriores, si yo voy a hacer un programa de capacitación para emprendedores, entonces tengo la claridad de que este proyecto me va a llevar de, para aprovechar las potencialidades de la gente joven que tiene necesidades de capacitación para poner sus emprendimientos. Y, por ejemplo, voy a capacitar a 200 jóvenes en un año para finalizar de año. O sea, pueda tener esa claridad y me va a dar indicadores muy claros de que van ver, a visualizar si un proyecto está progresando o no en el camino correcto. Se recuerdan también que hablamos de algunos complementos o unas herramientas complementarias como el marco lógico o el árbol de problemas, ¿verdad? Para entender la causa raíz de un proyecto. Si yo hago este tipo de análisis y lo agrego a mi plan estratégico, voy a darle la certeza a la persona que lo está evaluando y que me va a decir si me va a dar financiamiento o no, o si me va a dar recursos humanos o no, o incluso recursos técnicos. Me va a decir, ok, esta persona me está planteando un problema que de verdad apunta a la raíz y que no está por ahí solo enfocado en las consecuencias del problema. Entonces, en lugar si yo tengo dos proyectos que tengo que financiar y tengo recursos limitados, en lugar de priorizar o más bien voy a priorizar el problema que a mí me explique de mejor forma cómo se va a mover la aguja que estoy planteando como objetivo en el proyecto, ¿verdad? Si hizo un diagnóstico participativo para justificar todo este proyecto, créanme que sus posibilidades de ser tomados más en cuenta y que la estadística esté a mi favor van a ser mucho más altas, porque el mensaje que estoy mandando a la persona que va a financiar mi proyecto, ya sea solo de manera económica o también con recurso técnico,
va a decir, no, mira, es que este proyecto de verdad está apuntándole a algo que va a mover la aguja del punto A al punto B, porque está basada en un diagnóstico muy claro de cuál es el problema, porque ha tomado de forma participativa los comentarios y las experiencias de las personas involucradas, ¿verdad? En estos en estos proyectos. Entonces es algo muy, muy importante, ¿verdad? Complementar, llevar este orden lógico que hemos venido trazando, tener estos diagnósticos adicionales les va a ayudar muchísimo porque al final del día yo estoy compitiendo. Y esa es una mentalidad muy de que se da mucho en el sector privado, pero yo quisiera invitarlos a que ustedes pudieran también, y estoy seguro que muchos lo tienen ya, ¿verdad? Porque han trabajado en el sector privado o porque también por las propias capacitaciones que han recibido, es pensar que yo estoy compitiendo con alguien más por recursos escasos. Y en las agencias de cooperación hacen esto, en el sector privado hacen esto, es yo tengo que demostrar que mi proyecto es el mejor. Y es el mejor porque va a demostrar los mejores resultados moviéndome del punto A al punto B. Eh, de nuevo, los recursos son limitados y yo tengo que priorizar. Entonces, si tú me entregas una planificación, un proyecto con un plan estratégico, con un resumen atractivo, convincente, con una ficha técnica, con un árbol de problemas donde identificas la causa del problema, que estás apuntando a la causa del problema y no las consecuencias, que estás basado en un análisis participativo, donde te sentaste con más gente para identificar los problemas. Y si aparte le agregas unos indicadores claros y medibles que cumplan con la metodología SMART, por ejemplo. Y si aparte me dices, mira, y yo no tengo el 100% de los fondos o la capacidad técnica, pero voy a dedicar a 3 personas que tienen una capacidad técnica como trabajadores sociales para poder implementar este proyecto y estoy financiando el 20% del programa y pido un financiamiento del 80% del programa, créanme que voy a tener muchos mejores posibilidades y mucho mejores probabilidades de que me acepten el proyecto para su financiamiento financiero, económico o técnico, que alguien que solo llega con una idea y dice, quiero que me financien esto para hacer un programa de capacitación. Son dos abordajes completamente diferentes, pero ustedes tienen que pensar que deben de llegar con el mejor proyecto, con el que se explica de una manera más clara y sobre todo el que demuestra pues que hay un trabajo de carpintería atrás donde picamos piedra para poder establecer todo este proceso que hemos conversado en las sesiones anteriores, ¿verdad? Que es que cuenta con un diagnóstico situacional muy claro, con un FODA muy claro, con una definición de una misión y una visión del programa o del proyecto más grande, que establece objetivos y metas, que desarrolla estrategias, que implementa acciones con recursos claros, con tiempos claros y que establece pues obviamente una definición de indicadores de seguimiento para medir el progreso y el avance. Si ustedes logran tener todo esto en un proyecto, ¿verdad? En una presentación, en un Word, yo les garantizo que su posibilidad de ser beneficiados con este tipo de financiamiento económico técnico va a ser mucho más alto que alguien que llegó solo con una buena idea. Y de nuevo, ¿verdad? No hay que abrumarse, no hay que llenar 245 páginas para plantear un proyecto. En 10, 15 páginas ustedes pueden hacer esto con total perfección, de una manera simple, de una manera práctica, de una manera que tampoco les vaya a obligar a invertirle a esto meses de trabajo, sino en un par de semanas pueden tener un proyecto o antes, ¿verdad? Bastante sólido y comprensivo, que la persona que va a recibir este proyecto pueda decir, mira, este es un proyecto ganador. Ese es un proyecto que yo quiero invertir desde lo municipal con mis propios fondos municipales o en alianza con alguien más, ¿verdad? Si yo llego a una empresa, entonces voy a llegar a competir con otras personas que han también planteado algún tipo de estos proyectos. Y el objetivo es que ustedes lleguen con algo ya tan armado que la gente diga, mira, me la estás poniendo muy fácil. Es que realmente la ayuda que tenés es, que necesitas es simplemente fondos o recurso técnico adicional, ¿verdad? Entonces, piensen siempre en eso, ¿verdad? Que ustedes van a competir con alguien más por recursos que son escasos y que son limitados. Entonces,
esto responde a esa pregunta. Se las estoy poniendo tan fácil que digan, mi proyecto es el mejor, ¿verdad? Hay que ir con esa mentalidad y hay que llevar la tarea hecha, ¿verdad? Con todo este proceso que hemos venido conversando ya en las últimas 2 sesiones, y esta es la tercera, que les va a ayudar mucho en que mi proyecto, ¿verdad? No solo esté técnicamente bien planteado, que tenga una visión que unifique a las personas que estamos trabajando y también a las personas a las que le estoy pidiendo ahora el apoyo, ¿verdad? De financiamiento económico o técnico, que con unos objetivos muy claros, con metas SMART muy claras, con estrategias que respondan de manera comprensiva a los retos que estoy enfrentando, con acciones muy específicas y muy claras y con un sistema de monitoreo y evaluación que me va a ayudar a medir el progreso. Esto es el día y la noche realmente para la planificación estratégica y para la presentación de proyectos. Siguiendo con la misma secuencia de las materias que hemos venido construyendo, si se dan cuenta, pueden ustedes ir agregando estas columnas adicionales donde se ponen los responsables, los recursos financieros y la fecha final. Esta es una manera que compacta un plan y que de manera resumida, digamos, puede establecer los ejes de actuación, ¿verdad? Ese es el mismo ejemplo que hemos venido desarrollando en las sesiones anteriores, solo que en la medida que le voy agregando cada vez más, voy haciéndolo mucho más completo. Y por supuesto, es un ejemplo muy superficial. Ustedes pueden irle agregando más filas para cada uno de los objetivos que se planteen, ¿verdad? De acciones muy puntuales, pero ya te va dando la sensación de que hay alguien que hizo todo este proceso de diagnóstico, de definición, de verdad, de articulación de cuál es la misión y la visión, de establecimiento de objetivos, desarrollo de estrategias, implementación y monitoreo y evaluación. Cuando llegamos a algo así y que cumple con estas características, de verdad, se van a sentir ustedes muy orgullosos porque si lo rechazan van a decir, bueno, al menos es un proyecto que está muy bien planteado y que tiene una lógica y que tiene, digamos, un orden metodológico muy bien desarrollado. Y en el mejor de los casos, las estadísticas van a estar a su favor y van a aprobar este tipo de proyectos. Como les digo, hacia lo interno, porque verá, esto hay que plantearlo a mi jefe, hay que planteárselo al consejo municipal, al señor alcalde, o hacia lo externo, cuando ya estoy hablando de proyectos en conjunto con el gobierno central o con algún organismo privado, ¿verdad? Una empresa o una organización no gubernamental, ¿verdad? Voy a tener mucho mejores probabilidades. Entonces, ese es el objetivo, que ustedes puedan plantear esto de una manera metodológica y que puedan ya establecer de una forma resumida, pues un plan mucho más comprensivo. Adelante. Ok, era solo el micrófono abierto. Algunos consejos y unos tips muy rápidos, verá, buenas prácticas para gestionar el financiamiento. Intenten alinear siempre los proyectos que tengan con alguna política pública existente. Verá, a veces uno cree que se inventó el agua azucarada, pero realmente ya ha habido mucho eh, plan, diagnóstico, política pública sobre la materia e intenten siempre alinearse con ella, o sea, mencionarlo dentro de la justificación, ¿verdad? Este proyecto está alineado con los planes de desarrollo regionales de SEGEPLAN o el Plan Municipal de Desarrollo de SEGEPLAN 2011-2025. Por ejemplo, eso ayuda mucho porque no sé, le transmite, digamos, a la contraparte a la que le estamos pidiendo el financiamiento económico técnico, de que yo no me estoy inventando esto desde cero, sino que hay un contexto, digamos, que ha sido estudiado y que ha sido analizado y diagnosticado previamente. Entonces, no estoy solo en esta batalla, ¿verdad? Eso es bien importante, sobre todo también cuando es entre organismos del Estado, es muy importante porque por ahí, por ejemplo, existen convenios de cooperación que a la gente se le olvida y han sido firmados hace un montón de tiempo entre instituciones, pero creo que es muy importante mostrar este alineamiento que exista con las políticas públicas existentes o planes de desarrollo, etcétera. Demostrar la viabilidad técnica y financiera, que como les mencioné anteriormente, al menos a nivel técnico, ¿verdad? Es lo más importante o sea, lo que la gente quiere saber es que sea posible. Si no tengo el recurso financiero técnico, lo puedo pedir, pero lo que quiero demostrar es que sea posible y que vaya de verdad a mover la aguja de los indicadores que plantea. Que los beneficiarios sean claramente identificados también es algo muy importante.
Por ahí hay como, bueno, en las sesiones anteriores hablamos de la herramienta de análisis de actores. Esto es muy importante demostrar porque yo como financista de un proyecto quiero saber a quién estoy ayudando. A la población entera, o sea, sí, pero hay que escalar un poco más, ¿verdad? O sea, si estoy haciendo un programa de capacitación técnica para emprendedores jóvenes, es la gente joven entre 16, 17, 18 años hasta los 25 años que están en este municipio, que yo puedo cuantificar cuántos hay o puedo encontrar información estadística en el Instituto Nacional de Estadística o en el ENCOVI también, ¿verdad? Hay información estadística que me permite establecer con mayor claridad a quién estoy beneficiando específicamente con el proyecto que estoy teniendo, demostrar que hay una capacidad institucional, es decir, yo no pido un proyecto y que me lo hagan de cero. Aquí en la municipalidad, por ejemplo, hay un responsable de temas de capacitación técnica con jóvenes, por poner un ejemplo. Es decir, el recurso no va a caer a un saco con hoyo en el fondo, sino que va a haber una capacidad institucional para poder recibir esa ayuda y también para darle seguimiento, que me lleva al siguiente punto, que es sobre la sustentabilidad del proyecto. La gente que coopera generalmente no coopera en proyectos que son de una sola vez, sino quieren cooperar en programas que se van a repetir, que llevan a una persona del punto A al punto B, pero no es, o generalmente, a menos que sean temas de emergencia, ¿verdad? Que se apoya con víveres y finanzas y algún financiamiento de bolsas solidarias o de láminas. A la gente, a las instituciones públicas, bueno, perdón, a las privadas sobre todo, no les gusta mucho, o a las públicas que son externas, no les gusta mucho financiar proyectos que son de una sola vez, sino quieren ver de verdad cómo vas a llevar a la señora que empezó su capacitación en un tema A, como por ejemplo tema de asociatividad para una cooperativa de textiles, y te van a ayudar en el camino hasta que pueda llevar a vender ese textil a algún mercado. Entonces, plantear cómo voy yo internamente a darle acompañamiento a ese proyecto y cómo voy a garantizar que ese proyecto no se va a morir, sino que va a ser sustentable a lo largo del tiempo. También son herramientas muy importantes y claves muy importantes para que ustedes puedan plantear estos proyectos de una forma mucho más exitosa. Y bueno, y un poco la tabla de estos criterios, que era un poco el resumen de lo que les mencionaba acá, ¿verdad? Tener todo esto consolidado en una tabla que resuma todo esto es muy importante. Entonces, alineamiento con políticas públicas, ¿verdad? El entender que la gente va a poner su dinero en esos proyectos que mejor reflejen una viabilidad técnica, donde hay una capacidad institucional y donde pueda demostrar que estos proyectos puedan repetirse, digamos, de una manera progresiva durante el tiempo. Y de una forma que no es un proyecto de una sola vez, sino que sea algo recurrente. ¿Y otras cosas pueden hacer ustedes para este objetivo? Es, como les mencionaba, vincular sus proyectos a los planes nacionales y regionales. Los de Plan son el mejor ejemplo. Por ahí se desarrolló el plan Cartoon, ¿verdad? Que era el 2032. Algo muy importante es incluir el cofinanciamiento local. Como les decía anteriormente, eh, no es lo mismo que yo diga, financienme el 100% del proyecto, a decir, mira, yo tengo el 30% del proyecto cubierto, pero me falta el 70%. Esa es una actitud muy importante que deben de tener las instituciones públicas, como la municipal, para mostrar compromiso. A la gente no le gusta ayudar a alguien que no ve compromiso del otro lado, y generalmente este compromiso no solo es de palabras, es de acciones muy concretas, y verá, esto es una estrategia muy, muy puntual que pareciera como muy obvia, pero casi nadie lo hace. Y todo el mundo te pide el 100%, o la gente generalmente pide el 100% del financiamiento. eh, pero si yo muestro que estoy dando un porcentaje del total que necesito, créanme que van a ganar mucha seriedad, van a ganar una reputación de compromiso con el proyecto, y la gente va a sentirse mucho más cómoda y confiable de querer financiar el proyecto que estén planteando. Eh,
asegurar la viabilidad técnica y social, como hablamos anteriormente, y mantener una comunicación transparente con los financiadores o los financistas del proyecto y reportarle por eso. A veces la gente recibe el financiamiento y nunca reporta cómo va. Eso es una práctica también muy negativa porque lo que pasa es que nos volvemos como cajas negras que no estamos contándole al financista cómo va el avance del proyecto. Y si tú tienes una actitud de comunicación transparente, por ejemplo, con una empresa que te está ayudando a llevar a cabo sesiones de capacitación para gente joven que quiere emprender y les vas diciendo, no, mira, este mes hicimos un reporte de una página, hicimos una capacitación de 100 jóvenes, y el mes siguiente llevamos 150, y mensualmente les estás compartiendo la información con fotos. Créeme que van a tener mucho más posibilidades de que esa empresa va a estar más dispuesta a continuar con ese financiamiento para poder ver a tener un proyecto de más largo plazo. Pero si solo recibimos el financiamiento y nunca les compartimos cómo está avanzando ese proyecto, las probabilidades de que nos sigan financiando se van a ir reduciendo. Lo normal, ¿verdad? Esto ocurre en la vida personal de uno. Si alguien me pide prestado recursos y me va contando cómo va avanzando en su emprendimiento, yo me voy a sentir mucho más tranquilo de lo que le presté. Así se desaparece y nunca más me cuenta cómo va. Yo hasta entro en duda de qué hizo con esos recursos que yo les presté. Entonces son tips, ¿verdad? Que como les digo, parecieran como muy obvios, eh, pero al final del día a la gente se le olvida y se le olvida que del otro lado hay una persona que requiere información, que requiere que le demostremos que hay un compromiso de nuestro lado con ese proyecto para que nos pueda prestar esos recursos o nos pueda donar esos recursos técnicos o financieros, ¿verdad? Errores comunes: no tener claridad del problema, ¿verdad? Llegar solo con una idea, sin un diagnóstico, sin esa secuencia metodológica que vimos. Ese es el error más claro. Yo voy con mi jefe, con el señor alcalde o con el consejo municipal y quiero que me financie un proyecto, pero no le llevo herramientas como las que hemos visto para poder decir, ok, este es un buen proyecto y vamos a priorizarlo. Proyectos mal estructurados que apuntan a las consecuencias, pero no la raíz del proyecto, también es otro problema muy común, porque la gente dice, si vas a apuntar solo a la consecuencia, por ejemplo, si estamos hablando de personas que no tienen empleo y yo lo que voy a hacer solo va a ser llevar ferias de empleo, lo cual está muy bien, pero no apunta a la raíz del problema. La raíz del problema es que no están viniendo empresas o que mi personal no está capacitado para llegar a esos trabajos un poco más técnicos, ¿verdad? O no tienen el conocimiento para poner sus propios emprendimientos. Eso sería, ¿verdad? El apuntar a las raíces. Si yo le apunto a la raíz, mis posibilidades de que alguien me diga estoy de acuerdo van a ser mucho más altas. Proyectos que no están vinculados a una estrategia más grande. También otro error, como les decía al principio, no, o más bien es mucho más poderoso yo llegar y decir, mira, y de este proyecto corresponde, por ejemplo, al plan de desarrollo municipal que Plan hizo desde el 2011, pero nadie le dio seguimiento, ¿verdad? O está vinculado a mi estrategia de desarrollo ambiental municipal. Eso es mucho más poderoso que yo me invente un proyecto desde cero porque pareciera que yo lo hice encerrado en una habitación, y no digo que sea malo, solo digo que es mucho más poderoso y es mucho más beneficioso demostrar que está vinculado a un proyecto mucho más grande a una estrategia más grande o un plan mucho más grande de lo que yo estoy pensando. Falta de objetivos medibles o rendición de cuentas, tal vez también de los errores más importantes. La gente plantea los objetivos sin seguir la metodología SMART. Solo te dice, ¿cuál es el objetivo? Reducir la pobreza o mejorar los emprendimientos locales. Pero eso, como vimos en las sesiones anteriores, no es un objetivo. No es un objetivo compasivo, no es un objetivo estratégico, es un objetivo, no es un objetivo, es un sueño. Reducir la pobreza es un sueño. Yo digo, reducir la pobreza a través de hacer, o más bien capacitar a 300 jóvenes trimestralmente en temas de soldadura, electricidad, y hago la lista, eh, para el
para febrero del 2026, eso es un objetivo medible. Puedo medir si cumplí o no, o en qué medida me acerca. Y sobre esto, ¿verdad? Hay que ser muy transparente. Yo creo que la gente que está del otro lado evaluando estos proyectos no te va a criticar si te desviaste del objetivo, pero va a ser más dura contigo si tú no fuiste transparente en la rendición de cuentas. Porque al final del día, estos objetivos son flexibles y se pueden ir transparentemente modificando. Entonces, si yo me quedé corto, me permite analizar qué es lo que tengo que hacer y puedo incluso apoyarme de mi contraparte que me está financiando el proyecto o me está dando ayuda técnica para replantearme el objetivo de una manera más realista. Pero lo que nunca se hace es, o más bien el error grande es no poner el objetivo o no rendir las cuentas, ¿verdad? Estar como encerrado en mi proyecto sin compartir los resultados. Otro error clásico, como mencioné en la diapositiva anterior, es buscar que el financiamiento sea del 100%, porque si yo pido el 100% de todo, no hay un compromiso de mi lado, ni a nivel técnico, ni a nivel financiero. Y mostrar, por ejemplo, que estoy financiando el 70%, el 80%, ojalá el 50%, va a dar un nivel de confianza mucho más alto a la contraparte a la que le estoy pidiendo el financiamiento de mi proyecto o el apoyo técnico, ¿verdad? Y por último, no olvidarnos, ¿verdad? Que en el caso de ustedes, pues siendo de una municipalidad, estos proyectos deben de contar con el respaldo político o institucional, ¿verdad? Porque obviamente si yo voy a pedir un proyecto a una institución y no cuenta con el aval del el Consejo Municipal o, ¿verdad? O de la Dirección Municipal de Planificación, o dependiendo de lo que sea el proyecto, si no cuenta con el respaldo y la aprobación, pues no va a tener pues, muchas posibilidades de ser aceptado, porque la gente obviamente busca el cumplimiento, digamos, de la parte administrativa y legal. Y una empresa, por ejemplo, no se va a poner a hacer un proyecto si esto no cuenta con el aval o el respaldo político e institucional de la municipalidad, en este caso. Entonces son errores como muy comunes, tal vez son cosas muy obvias, pero créanme que hay muchísimas veces que estas cosas no se cumplen y esto va cada vez restando y restando y restando posibilidades de que les adjudiquen algún tipo de apoyo económico o técnico a los proyectos que ustedes buscan. Y bueno, terminando con esta última parte, ¿verdad? Yo haciendo un repaso muy breve de lo que hemos visto en este módulo, ¿verdad? En la sesión 1 aprendimos a construir una visión de desarrollo desde la planificación estratégica a nivel municipal, ¿verdad? Seguimos esta metodología, esta secuencia de pasos que, como hemos conversado con algunos compañeros en las sesiones anteriores, no hay que saltarse porque nos lleva a hacer este plan, nos empuja y nos promueve a hacerlo en orden, ¿verdad? En la sección 2 nos enfocamos a identificar las potencialidades y los desafíos reales del territorio para definir las prioridades, ¿verdad? Que es un poco lo que también repasamos en las primeras preguntas de esta sesión. Y en esta sesión ya conectamos, ¿verdad? Esas prioridades con los recursos y las herramientas de financiamiento. Esas son 3 sesiones, pero son 3 pasos muy importantes que ustedes pues tienen hoy la oportunidad, digamos, de poder aplicar para cualquier proyecto, programa u objetivo que se tracen a nivel municipal, a nivel de una oficina dentro de la municipalidad y también a nivel personal. Yo les invito mucho a aplicar este tipo de actividades a nivel personal porque es que es lo mismo, ¿verdad? Primero es construir una visión de qué es lo que quiero yo para mi vida, para mi familia, en el desarrollo de mi carrera profesional, por ejemplo. Puedo hacer un plan estratégico de largo plazo de qué es lo que quiero hacer con mi vida, con mi carrera profesional. Identifico las potencialidades de lo que tengo hoy. Yo soy muy bueno, ya tuve muchas capacitaciones sobre este tema, por ejemplo, o sobre algún tema técnico de comunicación, de desarrollo de páginas web, etcétera, etcétera. Pero sé que tengo desafíos también. Y sé, por ejemplo, que me hace falta mucho, o me hace falta, por ejemplo, estudiar inglés, que eso también abre muchas puertas en oportunidades en mi carrera profesional. Entonces tengo estas estos desafíos y estas potencialidades, y entonces voy a definir esas prioridades y tengo que hacer un plan. Eventualmente tendré que pensar en qué tengo que hacer para poder pagarme estos estudios, por ejemplo. Entonces, aplica para todo y la invitación es que justamente puedan aplicar todo este conocimiento en su municipio y en su vida personal, ¿verdad?
que puedan promover, en el caso municipal, la participación ciudadana en el diseño de estos proyectos, que lo puedan hacer de manera conjunta, de una forma participativa con los demás miembros de su equipo de trabajo, con las partes interesadas o los actores que ustedes identificaron, que lo puedan hacer de forma conjunta, y también que que puedan trabajar en alianzas, identificando potencialidades en alianzas público-privadas y con cooperación para ampliar el impacto. Lo que sigue es poder aplicarlo, ¿verdad? De manera muy pragmática. Hemos visto pues ya varias herramientas para hacerlo, hay un orden y la invitación es que se tiren al agua. Esto no, ¿verdad? Como cualquier cosa en la vida, teóricamente pues tal vez será un poco fácil de aprenderlo, pero el arte está en poderlo aplicar. Y a la medida que lo vamos aplicando, pues lo vamos haciendo mucho más fácil, eficiente y también mucho más, digamos, con más colmillo, ¿verdad? En algunos casos, si las personas que tienen mucho conocimiento técnico en algún área específica, ¿verdad? También nos ayuda a ampliar un poco nuestro panorama, porque a veces a nivel técnico nos quedamos centrados en un solo problema, en cambio esto nos ayuda a ver el problema de una forma mucho más amplia y mucho más comprensiva. Entonces, verá, lo que sigue es esto, que lo puedan aplicar. Yo estas presentaciones igual se las voy a volver a mandar al equipo de Red Ciudadana para que se las comparta. Eh, y la lección, verá, de central de este módulo es a que puedan implementar y plantear proyectos de una manera mucho más, con mucho más probabilidades de conseguir apoyo también, obviamente, si hago todo el proceso en orden. Eh, Como bien mirábamos en las sesiones anteriores, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va y por eso la planificación estratégica es un paso fundamental en los proyectos que ustedes se planteen en cualquier ámbito, en el municipal, en el nacional, en el personal. Y verá, la invitación es esa, a que puedan aplicarlo. Si no, queda archivado en una gaveta en mi escritorio eh, y nunca lo aplico, entonces nunca veo que la hoja se pueda mover. Y eso, ¿verdad? Ustedes tienen una gran oportunidad, ¿verdad? Pues afortunadamente, tienen un trabajo en municipalidades donde pueden cambiarle la vida a otras personas, tienen un gran poder, ¿verdad? Una gran responsabilidad y un gran poder que deben de aplicar para aprovechar esas potencialidades. A veces, pues las cosas no son tan sencillas, pero justo este tipo de herramientas nos ayuda a ver con mayor claridad, pues qué cosas sí podemos aprovechar y qué cosas debemos de resolver antes de salir a querer plantear proyectos un poco más ambiciosos. No estoy diciendo que no debamos de ser ambiciosos, sino que debemos de ser muy realistas y, como hablábamos también en las sesiones anteriores, utilizar la innovación y las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y por último, ¿verdad? Invitarlos a que sigan las próximas sesiones. Hoy en día, como vimos en esta sesión, los temas financieros, técnicos, de conocimiento, ¿verdad? Son mucho más alcanzables de lo que nunca antes en la historia de la humanidad se pudo haber tenido, ¿verdad? Hace 40 años conseguir financiamiento era un gran problema. Hoy no es que sea fácil, pero es mucho más probable y cercano obtenerlo. Lo mismo con la parte técnica, ¿verdad? La inteligencia artificial es una herramienta de apoyo en mayúsculas, no te va a hacer todo, sino que te va a ayudar a poder tener conocimiento técnico muy importante y lo van a ver en las sesiones posteriores, según vi el pensum. Eh, pero, digamos, están en la mejor época. Es- yo sé que hay muchos desafíos, hay muchos retos, pero hay que ser bien positivos porque nunca antes en la historia mundial habían habido indicadores tan buenos en temas de desarrollo. Lo mismo con temas de conocimiento y lo mismo con temas de financiamiento. Por ahí a veces uno tiende a ser negativo porque vemos siempre noticias malas, pero la realidad es que el viento está a nuestro favor. Ahora, de nuevo, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Nuestra misión y nuestro objetivo debe ser saber a dónde vamos como personas, como colaboradores de la municipalidad y como funcionarios públicos en beneficio de nuestros vecinos. Así que muchísimas gracias por su atención. Esta es la última sesión del programa entre Red Ciudadana y Mancomunidad Metrópoli de Los Altos y yo le cedo la palabra ahora a María Olga. Gracias, Héctor.
Bueno, primero que nada, agradecerte por tu tiempo, por todos estos conocimientos que son súper valiosos y creo que de una manera bien práctica, dinámica, aprendimos lo valioso de la planificación estratégica y elaborar objetivos, ver el más allá y el financiamiento, como tú decías, pues es algo tan importante, pero igual a la hora también de dar a conocer lo que tú puedes aportar como organización, no solo en tus acciones, pero también financiamiento, si puedes aportar con algo de capital y también siempre mostrar y reportar lo que estás haciendo, eh, pues a financieros, pero también a la población, también cuando tú estás haciendo algún proyecto para la comunidad o temas de apoyo a la municipalidad interno o a la mancomunidad en este caso también. Así que muchas gracias por tu tiempo. Quisiera saber si los participantes tienen algún comentario o alguna pregunta para Héctor. Glenda León dice, muchas gracias por compartir estas estrategias que serán de mucha ayuda para plantear cualquier proyecto. Muchas gracias. Súper. Con gusto. Sí, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias. La otra sesión, comentarles que va a ser vamos a hacer un ejercicio de planificación estratégica, va a ser mucho más participativo para que alisten sus micrófonos, sus cámaras, para que vayamos interactuando. Jennifer también dice muchas gracias por compartir la información. Em, entonces les estaremos avisando en los respectivos grupos de WhatsApp lo que vamos a estar haciendo. Es bastante sencillo, tiene mucha relevancia y también está súper relacionado a lo que Héctor nos ha compartido en estas sesiones. Entonces, ya lo estarán viendo como las instrucciones igual a seguir. Cualquier duda, ya saben que estamos en los diferentes grupos de WhatsApp o llamadas telefónicas si es necesario. Y agradecerles nuevamente por su tiempo y esperamos que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas A todos, gracias, feliz día. Gracias, Chao. feliz día. feliz día.